Y desde los 13 años yo comencé con el vicio del alcohol. Cargaba mi revólver en la cintura con muchas cargas de bala en los bolsillos. Y yo le decía, pero deje ese vicio. No, dice, yo no puedo dejar. Yo muero con el vicio, me decía. Mi nombre es Alfredo García y desde los 13 años yo comencé con el vicio del alcohol. Llegando a los 16 años, esto me trajo muchos problemas con mi madre. Mi madre se enojó, me golpeó, me dio látigo y me corrió de la casa. Y me dijo palabras muy feas, la cual me dolió mucho, tanto el golpe como las palabras. Las palabras me dolieron más que los golpes que ella me dio. Entonces tuve mucho resentimiento con ella. Tenía un dolor en mi alma, en mi corazón, porque ella me corrió de la casa. Y como no tenía dónde ir, yo seguía ahí, pero yo no podía verle el rostro a ella. El resentimiento era tanto que vivía en la misma casa, comíamos en la misma mesa, pero yo no le veía a ella por 2 años. Yo no les veía, no la conocía a ella. Y yo vivía con este dolor tan grande y me sumergí más en el alcohol, la cual me trajo muchos problemas de salud. Comencé a tener dolores en la cintura, comencé a tener enemistades por los vicios. Yo incluso compré hasta un revólver y cargaba mi revólver en la cintura con muchas cargas de bala en los bolsillos. Porque yo tenía ese resentimiento, porque esas personas también un día me humillaron, me golpearon. Entonces yo dije, yo los voy a eliminar. El día que ellos se enfrenten conmigo, yo los elimino a todos. Y ese rencor lo tenía dentro de mí, ese odio. Entonces en esas fiestas que yo andaba, en esos bailes, yo conocí a mi esposa. Y decidimos unirnos después de unos cuantos meses. Y yo pensando que iba a cambiar de vida, que yo iba a quitar esa aflicción, ese dolor, esa tristeza que yo traía dentro de mi ser, dentro de mi vida. Pero no fue así. Los problemas comenzaron y después tuve problemas con ella porque ella me decía, ya no tome tanto, ¿por qué tomas así? Ella no entendía el dolor que yo tenía dentro de mí. Él constantemente le gustaba salir, él salía, él tomaba y yo le decía, pero deje ese vicio. No, dice, yo no puedo dejar. Yo muero con el vicio, me decía. ¿Acaso que yo sufría? Bueno. Yo le decía, mi amor, ya regreso, ya vengo, yo no voy a tomar. Y yo iba con esa intención de no ir a tomar. Pero sucedía que ya estando allá, él me llamaba a tomar. Sentía deseos de entrar a los sitios donde vendían el alcohol. Y yo me quedaba bebiendo, me olvidaba de mi hogar, me olvidaba de mi esposa. Y llegaba vuelta yo casi inconsciente del alcohol a mi casa. Y eso pues me trajo mucho más problemas con la salud. Ya no podía, el dolor que sentía en la cintura llegó al extremo de un día de ya no poderme levantar de la cama. Y yo fui testigo de esos dolores de mi esposo que él tenía. Él tenía muchos dolores en la columna. Llegó un día que él no podía levantarse. Que él decía, ¿qué pasa conmigo? Yo no puedo levantarme. Y no podía, quedó como que se quedó ahí, que no podía levantarse. Y yo lo cogí y lo ayudaba y él se levantó, pero ya él no podía caminar bien así. Él estaba muy mal con esa columna también porque caímos los dos enfermos. A mí me dolía el estómago, a mí me dolía el vientre, me daba dolores a los huesos. Como a mí me daban medicamentos, porque yo sufría de los riñones también, para las infecciones, me daban los doctores. Y eso me cayó de los medicamentos que yo tomaba. A mí me cayó gastritis, me dolía el estómago. La medicina no me hacía nada, solamente me calmaban los dolores. Yo visité brujos, curanderos, de los cuales me decían, dice, usted le han hecho es brujería. Comencé yo después a tener pesadillas. Era que el muerto llegaba y me alzaba el toldo y me jalaba por la ventana. Me cogía de los brazos y me jalaba. Y eso era todas las noches que yo ya no quería ni que la noche llegara. El miedo era tanto, porque era la demora que yo llegara.
y enseguida estaba este mal queriéndome llevar por la ventana. Entonces un día mi esposa, escuchando la radio, ella escuchó el programa de la Iglesia Universal y escuchó un testimonio casi parecido al de nosotros, a lo que ella estaba pasando. Y ella comenzó a ponerle atención y todos los días comenzó a escuchar el programa. Entonces un día ella me dice: Alfredo, vamos a la iglesia, porque allá hay muchos testimonios que las personas se sanan y yo quiero ir para allá porque yo escuché un testimonio igual, dice al mío, lo que nos está pasando a nosotros. Vamos, me dijo. Fui haciendo las cadenas, yo fui yendo los viernes para liberación, yo fui cambiando, todo ya iba cambiando, se me iba quitando los dolores y comencé a obedecer la palabra de Dios. En eso vino la campaña de Israel y nosotros, aunque no entendíamos muy bien de la campaña, pero el pastor explicaba de que era la oportunidad de que uno tiene para poder ser libre de todos estos males. Y yo dije, yo necesito de eso, yo necesito ese Dios conmigo. Y yo voy a hacer la campaña. Yo me la sé con todo, con mi esposa. E hicimos la campaña. Y fue así como Dios libró a Israel. También trajo un libramiento para mí. Fue algo grandioso, algo maravilloso. Dios descendió para nosotros. Yo dormía tranquila, yo ya no veía bulto, ya no sentía nada. Yo era una mujer que ya a mí no me dolía ya. Yo podía caminar, yo podía hacer mis cosas y ya no me dolía. Entonces yo determiné ser fiel a Dios, hacer un pacto, una alianza con Él. Y Dios comenzó a orar en mi finca, porque mi finca era estéril, los frutos no producían, mis trabajos que yo hacía, las cosechas eran malas. Y Dios comenzó a obrar. Dios transformó la finca, comenzó a dar buenos frutos, bendijo la obra de mis manos, mis trabajos, las cosechas que yo hacía comenzaron a ser buenas. Yo vi la manifestación de Dios en mi vida. Yo dibujé lo que yo quería. Yo me acuerdo que mi sueño era tener una camioneta doble cabina. Y yo dibujé la camioneta, dibujé mis sembríos con unos frutos grandes. Y Dios lo hizo tal como yo lo había dibujado. Igualito lo hizo. Y Dios bendijo de esa manera y yo pude lograr comprar el carro. 0 kilómetros. Y fue así, Dios siguió bendiciendo. Yo comencé a aumentar mis sembríos y toda la mano de Dios estaba en todos mis trabajos. Y compré también 2 fincas. Primero una compré y después compré la otra. Ahora yo compré otro carro porque mi esposa dijo, hay que comprar otro carro más cómodo y decidimos comprar un auto. Y ahora Dios bendijo con un auto nuevo de paquete también. Pero todo fue por base de los propósitos, de las campañas, fue tras fe, lucha tras lucha. No fue de la noche a la mañana, fue perseverando, porque la fe hay que ponerla en práctica. Y yo necesitaba ser hijo de Dios, porque solamente era una creación y yo necesitaba el Espíritu Santo. Pero tenía el rencor que yo sentía, no me dejaba recibir el Espíritu Santo. Entonces yo decidí perdonar ese rencor que yo tenía por mi madre, por las humillaciones que las otras personas habían hecho. Yo decidí perdonar. Entonces cuando perdoné, yo decidí dejar todo. Entonces el Santo Espíritu vino sobre mi ser. Y fue ahí cuando yo recibí la paz en mi corazón. Ya él ya no toma, él dejó esos vicios. Él es una persona ya amorosa. Él es otro esposo, porque el que yo tenía, él tenía muchos vicios, más el que ahora tengo no. Realizado todo lo que nos ponemos, con la bendición de Dios lo logramos. Somos una familia que estamos unidos, que todo en la misma fe. Y la bendición más importante que yo recibí fue recibir el Espíritu Santo. Eso fue lo más valioso. Eso no hay quien lo compre. Eso es lo más importante que yo recibí. Dios me bendijo en todas las áreas de mi vida, pero la bendición más grande es haber recibido
el Espíritu Santo. Esa es la mayor riqueza, esa es la mayor bendición que yo tengo, que Dios me ha dado, porque sin Él nada podemos hacer. Ahora Él me ha dado paz, Él es el que me da la alegría, Él es el que me da la dirección, Él es el que me ilumina todos los días de mi vida. Ahora yo puedo decir que soy una persona realizada, que soy feliz, gracias al Espíritu Santo.